les quiero platicar cómo nace Frankenstein y por qué existen dos versiones de ese libro. Sumando un poco a, ya les compartí mi opinión, qué pienso del libro, cómo me dejó sintiendo, quería compartirles un par de cosas. La primera es cómo nace, de dónde viene, bajo qué circunstancias Mary Shelley pues escribió esta obra de arte que tiene más de 200 años. Por el otro lado, también quiero explicarles por qué existen dos versiones. Hay una que es la original de 1818 y por el otro lado tenemos la de 1831. Resulta que en 1816, Mary Shelley, su esposo Percy Shelley y Lord Byron, el poeta, se retaron a escribir la mejor historia de terror. Y esto pasó en el conocido Año sin Verano. Resulta que un volcán hizo erupción en Indonesia, cubrió el cielo de cenizas y bajó la temperatura en toda Europa. Entonces ese verano pasaron mucho tiempo dentro de sus casas. Dados por el aburrimiento, hicieron este reto de a ver quién podía escribir la mejor historia de miedo. Y de ahí nace, después de tantas noches encerrados, Mary Shelley, la historia que muestra o la historia que termina escribiendo es Frankenstein. Pasó en 1816, pero no se publica hasta 1818, cuando Mary Shelley apenas tenía 20 años. Y poco más de una década después, en 1831, Mary Shelley se da la tarea de revisar la obra, que es la de 1831, donde cambia un poco el texto, cambia pasajes y en general cambió el tono pues del libro completo. Entonces ya había pasado por la pérdida de su esposo y por la pérdida de 3 de sus 4 hijos. Y marcada por estas tragedias, cambió su forma de ver la vida, como creo que es normal, y también su forma de ver la historia que ella había contado. Entonces hizo ciertos cambios. Los dividí en 3 pilares principales para que fuera un poco más fácil explicarles cómo cambió el libro. Primero es el tono, también personajes, y el tercero son los temas que trata. Con respecto al tono de la obra, la versión de 1818 retrata una Mary Shelley joven, rebelde, filosófica, muy influenciada por las ideas del romanticismo de la época y también por la ciencia de la época. A diferencia de la de 1831, donde vemos a una escritora un tanto más melancólica, más emocional, con un tono un tanto más resignada, un tanto más moralista, posiblemente venga de la madurez y el desarrollo que tuvo como persona y las tragedias que pasó en esa época, pero también se dice que mucho se debe a las presiones editoriales de una época muchísimo más conservadora. El segundo pilar es los personajes. Primero, el científico Victor Frankenstein en la obra de 1818 es ambicioso, racional, movido por la curiosidad y también por el concepto de dar vida. Y la de 1831 lo vemos como alguien víctima de su destino contra fuerzas que no puede controlar. Por el otro lado, la criatura de 1818 es muchísimo más elocuente, es inteligente, sensible, es humana y tiene una capacidad real de reflexión. La de 1831 pierde esa intelectualidad y vemos algo más trágico, pero sobre todo más monstruoso, menos elocuente. Se cree que esto refleja la nueva visión de Shelley sobre la culpa y el sufrimiento. Y el tercer pilar son los temas principales de la obra. La de 1818, la historia gira en torno a la ambición humana, la creación y la responsabilidad frente a nuestros propios actos. Pero la historia de 1831 tiene más como eje el destino, la moralidad y el castigo divino. Para mí, la de 1818 es mejor porque refleja a un Victor Frankenstein donde él representa la libertad de escoger, pero también de pagar el precio de sus decisiones. Mientras que la de 1831 es un personaje víctima de su destino, condenado a su caída. Hay quienes prefieren una, hay quienes dicen que es mejor otra, pero a mí me gusta más la de 1818. Filosófica, pero sobre todo más humana. Compártame cuál les gusta más a ustedes.